En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia Ulises Ruiz, quien fue gobernador del estado de Oaxaca y que desde hace un tiempo recorre varios estados de la República explorando la probabilidad de, bueno, no sé si es la probabilidad o ya la decisión de buscar una candidatura independiente a la presidencia de la República. Ulises Ruiz, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Toño, muchas gracias por el espacio, un saludo a todo el auditorio. Rita, muchas gracias, Miguel. Sí, estoy recorriendo el país, estoy recorriendo 166 municipios donde están concentrados 60 millones de electores. Ajá. Allí están, son zonas urbanas, son zonas focalizadas, son zonas donde vive la clase tan despreciada de López Obrador, que se llaman aspiracionistas, que son profesionistas, amas de casa, maestros, doctores, ingenieros, abogados, productores, empresarios, que son la mayoría de los electores y que son los que van a definir el rumbo del país en el 2024. Estoy consultando con mexicanos, mexicanas la posibilidad de registrarme en septiembre cuando lanza la convocatoria del INE como candidato independiente a la presidencia de la República, y estoy invitando a muchos mexicanos, mexicanas, a que participen en las candidaturas independientes. Va a haber 1,800 elecciones en el 2024, habrá 1,500 presidencias municipales, síndicos y regidores que se van a renovar, 31 congresos locales, 300 distritos federales, 32 fórmulas al Senado, 9 gobiernos estatales y la presidencia de México. Así es. Y bueno, afortunadamente llevo 46 municipios, hay ya candidatos independientes caminando por un lado, y hay varios que ya se están sumando a la posibilidad de competir como candidatos independientes y con esto hacer un frente nacional de candidaturas independientes que incluso facilitan la posibilidad de acceder más rápido al registro, que es el 1% para la candidatura presidencial, aproximadamente 30,000, 31,000 respaldos por estado. Ahí es por estado, no por distrito, ¿verdad? En el caso del país, por lo menos en 17 estados debes de tener el 1%. Okay. Y una vez que cubres esos 17 estados, el resto de los apoyos los puedes lograr en donde tú estés mejor posicionado. Perfecto. Pero en un promedio, en el país son 30,000. No es así tan tajante. Sí. Porque si en Tabasco hay 600,000 electores, con 6,000 respaldos tienes. Así es. Aquí hay cerca de 2 millones de electores, con 20,000 respaldos tienes el 1%. Entonces, puedes trabajar estratégicamente el registro y concentrarse donde mejor posicionado estés, ¿no? En la realidad política que vive México, las candidaturas independientes pueden ser una respuesta a esta situación política, porque se ha hablado mucho, algunos analistas establecen la probabilidad de que en el 2024 pues sea Morena contra una fuerza común. ¿En qué abonan o en qué apoyarían las candidaturas independientes, que además no son fáciles de lograr? Se ha habido exitosas, por ejemplo, el Bronco, Pedro Kumamoto en Guadalajara. En Guadalajara, ha habido ahí algún… Sí representan una opción, sí los mexicanos estamos buscando, Ulises Ruiz, candidatos y candidaturas independientes. Como nunca en la historia de México hay una crisis profunda en los partidos políticos. Esa es la diferencia con las otras elecciones que ha habido. Cuando el Bronco compite con un PAN y un PRI competitivos en Nuevo León, tuvo mejor estrategia el Bronco y gana. No es el caso ahorita. Hoy están deshechos los partidos políticos, empezando por Morena, que solo se sostiene porque López Obrador lo impulsa, él y los narcos de este país sostienen ese partido. El PRI, el PAN, el PRD están deshechos, el PRI prácticamente dirigido por delincuentes, perdiendo todas las elecciones al servicio de López Obrador, el PAN con un golpe severo con el asunto de García Luna y el cártel del despojo ahí en la Ciudad de México. El PRD tiene que hacer un enorme trabajo si quiere reconstruirse porque está prácticamente desaparecido. El presidente marcando su agenda, que no son los principales problemas del país, un presidente totalmente rebasado
por el crimen organizado y la inseguridad que hay en el país. No hay lugar donde yo me he parado, llevo 46 municipios recorridos, donde el tema principal y fundamental sea la inseguridad. Ajá. Y si tú notas a quienes están en la oposición, no están hablando de este tema, están peleándose con López Obrador, con temas banales, con temas donde los lleva López Obrador para precisamente desviar la atención de lo que está sucediendo en el país. Dice el secretario de Estado de Estados Unidos que unas partes del territorio están tomadas. Yo no coincido con eso. Yo creo que está tomado todo el país por el crimen organizado con la tolerancia del presidente de la República. Tenemos riesgo de perder la soberanía, como dice el presidente, sí, pero no por lo que están diciendo los republicanos en Estados Unidos, que se declaren las actividades del narcoterrorismo. Se está perdiendo la soberanía porque el presidente se la entregó al crimen organizado. No hay municipio donde no esté penetrado. Las policías parece que están vigilando al crimen organizado, lo están cuidando. La Guardia Nacional, la militarización del país, lo único que logró fue violentar más el país, y tiene que haber un cambio radical. Hay que hablar de los temas que quieren los mexicanos. Los mexicanos no entienden de gobiernos de coalición y todos estos rollos que se están echando ahí, los que pretenden la presidencia a través de la coalición. A mí me parece que el presidente ha sido muy efectivo en desviar la atención de los principales problemas, que son la inseguridad y que son la falta de empleo y de inversión en el país. Si esto no lo cambiamos, el país va a la bancarrota, como está sucediendo con López Obrador, y eso es lo que le estamos planteando a los mexicanos, Toño. Ahora, en este sentido, una candidatura independiente se respalda en el nombre, en la trayectoria de una persona, de varias personas, porque sí, como hay una gran cantidad de procesos electorales, un proceso electoral, pero muchas candidaturas en el 2024. ¿Alcanza? O sea, es decir, y es cierto, los mexicanos no entendemos lo que es un gobierno de coalición, no entendemos lo que es una alianza, y hay tiempo y sobre todo hay personalidades que puedan atraer a los mexicanos. Fíjate, Toño, afortunadamente me he encontrado ya con varios candidatos independientes en los estados caminando para los diferentes cargos de elección, por un lado. Y por otro lado, estamos convenciendo, hay la intención de los mexicanos de participar ya, de no dejarle a los partidos políticos y a los intereses de los dirigentes las decisiones del país, pero sobre todo, ¿cómo resolvemos los problemas? La inseguridad de este país, ¿cómo le damos paz a México? Paz a Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados más desarrollados de México y hoy está en una crisis profunda de inseguridad. Aquí en León, 40 muertos en los últimos días. Es impresionante y todo es normal, Toño. No pasa nada, se mueren migrantes, los quemó, el culpable son los cerillos, se cae el metro, mata a Claudia y Marcelo, a cerca de 30 mexicanos, y bueno, los culpables fueron los tornillos. El presidente día con día dice que vamos avanzando y va disminuyendo la criminalidad, y el país está inmerso en el crimen organizado. Hay gobiernos estatales que están señalados de estar metidos en el crimen organizado, presidentes municipales, funcionarios de gobierno. El propio presidente de la República en Estados Unidos se dice que colabora con el crimen organizado y el narcotráfico. Y aquí en México también lo decimos, es evidente que la política de abrazos no balazos no solo fracasó, ha servido para proteger a los delincuentes, a los criminales, y eso te dicen en los municipios. ¿Cómo van a resolver ustedes el asunto de la paz? Y eso es de lo que estamos hablando, Toño. A mí me parece que si centramos el debate en cómo vamos a resolver los dos grandes problemas nacionales, entre muchos otros, que es la generación de empleos y que es darle paz a los mexicanos, darle paz a Guanajuato, darle paz a León, me parece que vamos por el camino correcto para hacer de México una potencia mundial que tiene todo para hacerlo. Vamos a ir a una pausa. Al regresar dejo dos temas sobre la mesa. El primero, ¿cuál es la propuesta de Ulises Ruiz para traer de nueva cuenta la paz a México? ¿En cuánto tiempo se lograría? La situación en la que hoy estamos pues germinó durante décadas, pero ¿cuál sería la propuesta? Si es posible hacerlo en un sexenio, si no es posible hacerlo en un sexenio. Y la segunda, pues la política no es barata, Ulises, es decir, quien quiera ser candidato independiente pues va a tener que tener dinero.
sea, no hay forma de que una candidatura funcione si no hay un apoyo económico para crear estructura, para pagar tierra, para, en fin, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Por favor, después de una pausa. Gracias. Síguenos en Twitter, @_en línea. Regresamos, son las 8:19, seguimos en esta charla con el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien explora en diversos municipios del país la probabilidad de solicitar un registro como candidato independiente a la presidencia de la República para las elecciones del 2024. Platicábamos, Ulises, acerca del tema de seguridad, o sea, es decir… Muy rápido, porque es un tema muy profundo y muy amplio y además requiere de la concurrencia de especialistas. Pero hay que hacer una policía nacional que abarque municipales, estatales, federales, que pague el gobierno de la República. No tienen los municipios el presupuesto para tener una policía capacitada, sobre todo por policías probadas, incluso la policía francesa, la policía inglesa, la policía estadounidense o las policías estadounidenses que puedan venir a capacitar esta policía, que sería una policía nacional pagada por el gobierno de la República, capacitada por las mejores policías del mundo para el cuidado de la población, para el cuidado de las colonias, de las escuelas, de los negocios, de los comercios, una policía para la población y una policía especialista en el combate al crimen organizado. No puede ser la misma, no puede haber mando único, son diferentes áreas. La policía de combate al narcotráfico debe ser de 24 horas con toda la capacitación de quienes han enfrentado al crimen organizado en el mundo. Debe de hacerse varias reformas, hay que decretar el narcoterrorismo de las actividades del narcotráfico, tirar cuerpos, cortar cabezas, colgar cuerpos en los puentes, es terrorismo, aunque el presidente no lo quiera reconocer. Y hay que hacer el cambio para que cualquier estado pueda intervenir en las actividades de los terroristas. Hay que hacer convenios, Toño, con Estados Unidos, Canadá y los presidentes de Centro y Sudamérica, porque no es un asunto solo de México y tenemos que unir esfuerzos, lejos de estar quejándose que nos van a invadir los Estados Unidos como en ese nacionalismo ramplón y falso que tiene López Obrador, que nos van a invadir. Lo que tenemos que hacer es firmar los convenios para que haya ese acuerdo de combate conjunto al narcotráfico y de esta manera, con estas reformas, hacer más expedita la extradición, hacer 32 wifis, no solo una que hoy persigue a empresarios y políticos, para detectar el dinero del crimen organizado. Me parece que es parte fundamental de lo que tenemos que hacer. Militarizar el país. Crear la Guardia Nacional Militar solo violentó más México, no dio resultados y no podemos insistir en los mismos errores en los que se han caído, pues no solo en el gobierno de Calderón y de Peña Nieto, sino incluso de forma excesiva en el gobierno de López Obrador, por una parte. Y por otra parte, el cambio radical de la política de abrazos no balazos, eso no funciona, eso es una farsa. Eso incluso es protección al crimen organizado y el narcotráfico, lo que está haciendo López Obrador en el país. Y hay que limpiar la casa, Toño. Ajá. Hay gobernadores, hay funcionarios de gobiernos estatales, de presidencias municipales, del gobierno de la República, que están involucrados en el huachicol, en el crimen organizado, en el narcotráfico. Y esos no pueden seguir gobernando y no se trata de quitarlos, se trata de que dejen de estar en esa función y de procesarlos. No puedes jugar tú con la seguridad de los mexicanos y hay que hacer cambios radicales a partir del primer día de gobierno. No puedes estar titubeando ni puedes decirle a los mexicanos, oye, dame 10 años para pacificar al país. Así como lo violentaron en este sexenio, así tienes que actuar radicalmente para que primero limpies la casa para poder limpiar al país y cambies la política de seguridad. Y como está en riesgo la soberanía, en eso sí coincido con López Obrador, está en riesgo la soberanía porque López Obrador se la entregó al crimen organizado, la paz de los mexicanos. La Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano y la Armada fueron creados precisamente para la defensa nacional. Hoy más que nunca hay que concentrar al Ejército y a la Marina en la defensa nacional y en el combate al crimen organizado las 24 horas. A partir del próximo año
si ganamos la presidencia de México, como veo que va a ser con la participación de la sociedad civil, vamos a concentrar al ejército y a la armada 24 horas en el combate al crimen organizado, y vamos a dejar que sean los constructores, los ingenieros civiles, los profesionistas capacitados en la UNAM, en las diferentes universidades, quienes construyan al país, porque hoy el ejército y la armada están haciendo todo menos cuidar a los mexicanos. Están construyendo, están llevando medicinas, están haciendo aeropuertos, están construyendo escuelas, ¿sí? Menos cuidar a los mexicanos, que es lo que está en riesgo, la paz de los mexicanos. Entonces, tenemos una propuesta muy clara. Lo vamos a hacer con toda la fuerza del Estado, no vamos a titubear en eso. En ese sentido, tengo la experiencia de haber gobernado Oaxaca, de haber tenido cargos de elección, donde tengo la experiencia y la claridad de lo que tenemos que hacer para pacificar a México. Tengo la experiencia de haber trabajado con la iniciativa privada para la generación de buenos empleos, porque no basta generar empleos para que no se generen estas zonas de pobreza. Por ejemplo, León, que es un municipio muy desarrollado, con mucha inversión, también es un municipio que tiene muchos rezagos y mucha pobreza. Ahí hay un contraste que hay que equilibrar como gobierno de la República para que haya empleos, haya inversión de la iniciativa privada nacional e internacional, pero sean empleos bien remunerados para brindarle mejores servicios, mejor calidad de vida a los leoneses, a los mexicanos que viven esta condición, ¿no? En esta visión que tiene Ulises Ruiz, en esta propuesta que hace Ulises Ruiz a los mexicanos, en la ecuación basta la figura presidencial, porque hablabas de reformas. Las reformas pasan por el Congreso. Hay 300 diputaciones que se van a disputar en el 24, y hay también 64 y 96. Sí, 32 fórmulas 32 al Senado. fórmulas al Senado. Y están los pluris, 200 pluris, y en el Congreso, en la Cámara Baja, y otro, un número 32, creo que a nivel en el Senado, ¿no? Sí. Es decir, las pluris le van a pertenecer a los partidos políticos, porque los independientes no pueden acceder a tener pluris. Se puede, o sea, si ganas con un Congreso que no va a estar, que no va a ser de independientes seguramente, que va a estar de partidos, ¿en la ecuación se puede hacer los cambios? En estos 166 municipios hay más de 200 distritos federales. Ajá. Esto es, yo aspiro a que haya por lo menos 200 candidaturas independientes a diputados federales y ganar el Congreso con ellos. O sea, se va a volver fracción de no es un sueño, o sea, en la realidad hoy, a un año, un mes de las elecciones, ¿no se ve complicado, Ulises? No, porque no hay partidos políticos. Están totalmente deshechos, desdibujados, cooptados por el presidente de la República. No, Morena es un PRI reproducido del siglo pasado. Lo único que está haciendo López Obrador es acarreos como los que hacía el PRI, pero las encuestas no suben ni a Claudia, ni a Marcelo, ni a Dan Augusto, que por cierto les está tomando el pelo, porque no va a haber consulta, porque no va a haber encuesta, porque López Obrador va a poner al que quiera y le convenga a él para pues tratar de seguir, aunque claro, no va a poder hacerlo. A mí me parece que Morena tiene un tope, ya no puede superarlo. El presidente va de caída, el presidente está mal calificado en sus resultados, y es evidente que los mexicanos están viviendo una crisis de inseguridad que, por más que la quiera tapar, se está viviendo en el país, se está viviendo en los municipios, se está viviendo en León, en Guanajuato, y es evidente que los programas sociales lo único que han generado son más pobres. 5 o 6 millones más de pobres en este gobierno, solo en este gobierno de López Obrador, una enorme corrupción de su familia, de los funcionarios, o sea, todo a lo que se comprometió López Obrador, que además guarda bien porque es un presidente muy mentiroso, está saliendo a la palestra. Y hay una enorme crisis de partidos políticos que además no están hablando temas de los mexicanos. Mira, ninguna corcholata, ningún aspirante a la presidencia ha recorrido lo que yo estoy recorriendo. Ninguna corcholata y ningún aspirante a la presidencia de la parte del Va por México y todos los que están ahí en la pasarela están hablando de los temas de los mexicanos porque no los conocen, porque no saben lo que está sucediendo en el país, ni el presidente sabe lo que está sucediendo en el país. Y desde ese punto de vista, nosotros estamos hablando con la gente.
La gente ya salió a marchar en las principales ciudades, en la Ciudad de México, más de 1 millón de gentes en Reforma, se repletó el Zócalo, el presidente se aterrorizó que tuvo que hacer una movilización con todos los gobiernos estatales, gastándose 1 millonada de pesos para concentrarse en el Zócalo, que a la mitad del discurso de López Obrador se estaba vaciando. Esto es la práctica de reproducir al PRI, ese PRI anquilosado, ese PRI que no funcionó, es exactamente el Morena de López Obrador. Entonces, no tiene mucho para dónde hacerse los mexicanos. La mayoría de los mexicanos están inconformes, la mayoría de los mexicanos viven en estos 166 municipios, estoy hablando de los votantes. Sí, claro, claro. Y en ese sentido, en esos 166 municipios se gana la presidencia de México, por un lado. Y por otra parte, yo no voy a comprar el voto. La mayoría de los recursos económicos, y te lo digo por experiencia de haber estado 40 años en ese entonces, antes de que me expulsaran del PRI, por tratar de cambiarlo y de adaptarlo a los cambios que requiere el país, la mayoría del dinero y de los recursos es para comprar el voto y comprar el voto de la pobreza. O sea, los cuervos de la traición o servidores de la nación, estos que usa López Obrador, que son cerca de 4,000 millones de pesos lo que le cuestan al gobierno, están al servicio de Morena, trabajan en las zonas pobres. Claro. Ellos no andan en la clase media, ellos no andan en las colonias donde están los profesionistas, donde está mucha gente que piensa y está inconforme como está sucediendo y además temerosa de la inseguridad que se tiene. Nosotros no vamos a comprar el voto y eso va a facilitar mucho porque no necesitamos recursos económicos ni además a la gente que vas a visitar porque la tenemos territorializada porque está en zonas urbanas, la vas a convencer con tu mensaje y con tu visita. Ellos no reciben despensas, ellos no aceptan un dinero a cambio del voto, ellos no aceptan que los lleves a votar. Entonces, es otro tipo de campaña la que estamos planteando que no requiere recursos económicos. Yo mismo estoy recorriendo de forma muy sencilla el país, y lo hago solo acompañado por una persona que es mi camarógrafo, mi secretario particular, me ayuda a manejar centro y sur del país, lo estoy recorriendo en vehículo, el norte vuelo, uso aviones baratos, llego a hoteles ejecutivos de estos que están, trabajo, tengo mis recursos, o sea, yo no ando conduciendo estos como López Obrador, que vive de los sobres que le daba al gobierno de la República durante toda su trayectoria. Yo trabajo y mantengo mis gastos y todo este recorrido que estoy haciendo, no tengo a nadie atrás, no quiero compromisos con el crimen organizado, no quiero compromisos con los gobiernos estatales, porque yo sí voy a hacer los cambios de fondo y los voy a hacer con toda la fuerza del Estado. Perfecto. Pues muchas gracias, Ulises Ruiz, por esta charla. Ya conforme avance el proceso, ya que llegue septiembre, si te das una nueva vuelta por acá y haces la solicitud al INE, seguimos platicando. Muchas gracias. Toño, gracias por el espacio, Rita, gracias Miguel. Son en este momento las 8:32, una pausa, regresamos. Síguenos en Twitter, @_en línea.